Y les Buenas damos. tardes, bienvenidos a esta reunión que es realmente de mucha felicidad porque presentamos 3 libros que están avalados por el Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico, que tiene su sede en California, pero que este departamento se fundó como última disposición de la doctora Juana Alcira Arancibia en la Argentina. Me encargó la organización de este instituto y resolví poner en manos de 2 personas que son investigadores y muy trabajadores de la literatura infantil y juvenil de esta región. Me refiero al doctor Marcelo Bianchi Bustos como presidente y a María de la Paz Pérez Calvo como vicepresidente. Ambos escritores han dinamizado de una manera increíble este departamento que se está convirtiendo realmente en un verdadero ejemplo, creo que para Hispanoamérica, porque con el poco tiempo que tenemos se han editado ya 3 libros. El primero es el de Marcelo Bianchi Bustos, Saltar y jugar, andar por los aires, el folclore literario en el nivel inicial, dado que su especialidad es el nivel inicial. Y es importante el enfoque del folclore, porque el folclore viene a ser la raíz de la cultura. Como decía Rodolfo Kusch, la cultura crece desde la simiente hacia la arboladura. De manera que es un libro que ofrece las posibilidades no solamente para el nivel inicial, sino que todos los escritores tendrían que abrevar en el folclore para hacer obras que tengan cierta raíz tradicional. El segundo libro es un homenaje al Martín Fierro en los 150 años. Es una iniciativa del doctor Marcelo Bianchi Bustos y de Eduardo Cormick. Ambos escribieron algo muy hermoso sobre el Martín Fierro. En el caso del doctor Marcelo Bianchi Bustos, que tuvo la iniciativa de hacer este libro y creo que es el único instituto literario que hizo un homenaje con motivo de los 150 años del Martín Fierro. Sé que lo hizo también la Academia Argentina de Letras con una exposición de un académico. Pero en nuestro caso hicimos un relevamiento, en el caso de Marcelo Bianchi Bustos, de cómo impactó el Martín Fierro en su momento y qué resolvió el Ministerio de Educación para difundirlo. Y en el caso de Eduardo Cormick, trabajó sobre literatura de frontera e hizo un enfoque muy amplio de lo que significa el Martín Fierro y la influencia en la literatura de frontera. Luego tenemos el trabajo de María de la Paz Pérez Calvo, Entre la magia y el asombro, aportes a la nueva literatura fantástica argentina. Es un libro que realmente me lo querían sacar de las manos, porque lo llevé al exportador de libros y me dijo, déjemelo para estudiar. Le dije, no, porque está dedicado, se lo voy a mandar después. Así que mucha suerte para ese grupo de investigadores que han trabajado con María de la Paz Pérez Calvo sobre la literatura fantástica. Y no solamente desde la parte teórica, sino que avanzan sobre cuál es la fantasía, la literatura fantástica a partir del año 2000 hasta nuestros días. Así que la investigación tiene mucho que ver con la literatura contemporánea, especialmente con las sagas y obviamente con la obra de María de la Paz, que se está mostrando con un verdadero liderazgo cultural entre la gente que estudia y la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Bueno, así que les doy la bienvenida y esperemos que cada uno de ustedes pueda exponer brevemente su trabajo para que todos nos enteremos de qué se trata. Muchas gracias en nombre del Instituto Literario y Cultural Hispánico y especialmente esto es un homenaje a la fundadora, la doctora Juana Alcira Arancibia.
Gracias por escuchar. Muchas gracias, Berta. Berta como vicepresidenta del Instituto Literario y Cultural Hispánico. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Eduardo Cormick, que nos va a hablar sobre bueno, este trabajo en conjunto que hicieron con Marcelo Bianchi Bustos. Eduardo, adelante. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a Berta por estas palabras introductorias. Muchas gracias a Marcelo Bianchi Bustos por la iniciativa de este homenaje a Martín Fierro en sus 150 años o a José Hernández en razón de la publicación del Martín Fierro. Justamente en una de las conferencias que dictó Jorge Luis Borges, que habló en varias oportunidades acerca de José Hernández y el Martín Fierro, eh, Borges hace una referencia a un versículo del Evangelio según San Juan para decir que, bueno, que el Espíritu sopla donde quiere. Ese es el versículo 3.8 de San Juan. Y está haciendo referencia al hecho de que hasta el momento de publicar su Martín Fierro, José Hernández no era sino un vecino más de la sociedad argentina, no era nadie a quien sus vecinos, ni siquiera familiares, le pudieran asignar eh, características de poeta notable y mucho menos de poeta nacional. Pero ha sido la circunstancia de que eh, 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 Hernández escribiera este Martín Fierro, el que le hace pensar a Jorge Luis Borges que de algún modo esto es una prueba de que el Espíritu Santo intervino para que alguien como José Hernández sea el que tiene en sus manos la posibilidad de escribir el Martín Fierro, y entonces hace una referencia a casi un evento milagroso, y habla de José Hernández y su Martín Fierro, aunque mejor debería decirse, dice Borges, el Martín Fierro y su José Hernández. Esta eh, característica, digamos, hace que Borges hable del valor que tiene el Martín Fierro como personaje que José Hernández instala en la literatura argentina con una potencia tal que las distintas generaciones sabrán valorar de un modo diferente lo escrito por José Hernández, como un modo de decir, cada generación encontrará algo nuevo que leer en el Martín Fierro, una nueva interpretación, un nuevo abordaje a esta obra. La verdad es que Marcelo Bianchi Bustos hace un rescate, por ejemplo, este, de la, de la valoración que hace Álvaro Yunque de el Martín Fierro, no ya como un cantar por cantar, sino de un cantar opinando, que es una de las características centrales que tiene esta poética de Hernández con un contenido de fuerte carga política. Y un poco amparado eh, en ese concepto de que generación tras generación revaloricen el Martín Fierro a partir de nuevas lecturas, es que yo me
me meto ahí en ese espacio para decir, además del valor del Martín Fierro como literatura gauchesca, el valor que tiene el Martín Fierro como una de las puntas de los pilares de la literatura de frontera. ¿En qué sentido? En este sentido de que cuando Fierro dice me echaron a la frontera, es decir, él tiene que dejar el lugar del cual es parte y entra a un lugar en el que él es un otro y va a convivir con otros, con otras costumbres, con otras culturas, con otros hábitos, con otras cosmovisiones. Justo contemporáneamente, Mansilla está haciendo lo mismo al escribir una excursión a los indios ranqueles. Y desde otra vertiente, Eduardo Gutiérrez está haciendo un rescate de un hombre que es honesto, pero que ha tenido conflictos con la ley, igual que el Martín Fierro, que es el caso de Juan Moreira. Entonces, ahí se va creando como un cimiento de lo que es la literatura argentina, que tiene que ver mucho con eso, con el reconocimiento del otro, con ir a las diferencias con el otro y a veces la negación del otro. Entonces, esa necesidad de conocer, de recorrer, que nos viene desde la época de los españoles, ¿no? Antonio de Viedma tenía que viajar recorriendo las costas patagónicas para informarle al virrey Bertis sobre las características del lugar y de sus pobladores. Pero después hubo viajeros europeos, después hubo cautivos que pudieron contar cómo era la vida en las comunidades aborígenes, y particularmente uno de ellos, Santiago Avendaño, que da una característica muy detallada de las costumbres en su libro Memorias de Santiago Avendaño, y todo eso empieza a conformar como la materia prima donde se va construyendo nuestra literatura con ese componente de literatura de frontera. Entrando en el siglo XX y ya también en este nuevo milenio, nos encontramos con un montón de obras, de novelas, de distintos formatos que rescatan ese modelo, ese modo. Aira con Emma la cautiva, Perla Suez con ¿cómo se llama? El libro de ella, El país del diablo. Y hasta el día de hoy, de hecho el año pasado, el premio Clarín de novela es una obra donde el protagonista es el desierto y justamente se llama El desierto invisible, que es este. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que 150 años después de su publicación, José Hernández y su Martín Fierro y su José Hernández han logrado una instalación en la literatura nuestra, y me hace rescatar una línea de José Hernández donde dice: me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. En este caso, no es Martín Fierro el que está hablando, no es el narrador personaje el que está hablando, es el propio autor el que está hablando cuando dice: me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Y para cerrar, Jorge Luis Borges hace un rescate de esto y dice: Hernández, sin saberlo, ha agregado un hombre a la memoria de los hombres, un hombre que seguirá creciendo y modificándose, lo cual es propio de las obras a las que podemos llamar inmortales. Y de eso se trata en este caso con el Martín Fierro. Así que muy agradecido a Marcelo Bianchi Bustos de poder compartir con él este homenaje a Martín Fierro en sus 150 años. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo.
por compartir, bueno, tu visión, bueno, tu obra, ¿sí? Y el libro, gracias. Creo que este libro tiene que ser presentado en un simposio que estamos preparando con Beatriz Isoldi, que es la presidente de Gente de Letras, porque nos vamos a unir para hacer un simposio porque hay figuras comunes entre Lilch y Gente de Letras, de manera que para fortalecer las personas que son de una y otra institución, vamos a hacer un simposio en común. Y como se trata del año de los 150 años y de homenaje al autor del Martín Fierro, vamos a hacer en un simposio internacional una participación que sea de Eduardo y de Marcelo, que son los autores de este libro. Qué buenas novedades, qué lindas noticias, claro que sí. Construyendo vínculos con otras instituciones. Bueno, Marcelo, te cedo la palabra para que puedas hablar de tu libro del folclore en el nivel inicial. Bueno, gracias María de la Paz, gracias Eduardo por haber compartido este trabajo, y gracias Berta, Berta Bilbao, con su flamante premio, digamos, Esteban Echeverría, que lo recibió hace unos poquitos días y que realmente, sí, Alejandro, aplauso grande para Berta porque, bueno, realmente se lo merece, este premio, nada menos con este nombre, Esteban Echeverría, uno de nuestros grandes de las letras, y que nuestra vicepresidente de Lilch lo haya ganado realmente nos alegra, nos enorgullece. Bueno, yo les voy Gracias, a contar algo Marcelo, sobre... pero te quiero aclarar antes de que continúes, que Sí. cuando uno es ensayista, en realidad, cuando uno recibe un premio como ensayista, el premio es para los autores a quienes uno ha comentado. Porque si uno no encuentra una obra digna de ser comentada y que realmente cause sorpresa o estupor en los lectores, de nada sirve la crítica. Es decir, que son los autores los que posibilitan y le dan al ensayista su obra para que pueda ser comentada de una manera digna. Y por eso el premio creo que es más que nada para los escritores, que a los que yo comenté. Discrepo, por Para supuesto que vos sí, pero también, para vos si no hubiera sido, también. si no es tu capacidad intelectual, tu capacidad de análisis y todas estas cosas que los que te leemos sabemos que tenés, hubiera sido imposible. Una buena obra puede ser realmente una muy buena obra, pero tal vez quedar en el olvido si no hay un buen crítico literario detrás, que haciendo uso de un lenguaje maravilloso, precisamente la lleva a un lugar a veces impensado. Así que bueno, pero quiero presentarles mi libro que para mí es como también un nuevo hijito, ¿no? Que uno siempre lo quiere. Se llama Saltar y jugar, andar por los aires, el folclore literario en el nivel inicial. Una obra que realmente quiero mucho, con una ilustración de tapa. Acá está Maribetti Pereira. Es una foto sacada del Museo Carafa, de la capital de Córdoba. Así que, bueno, por eso es que lo menciono. ¿Y qué es lo que tiene de particular este libro? Es producto de un trabajo de investigación que realicé hace muy pocos años en la Universidad Santo Tomás de Colombia como parte de un postdoctorado que cursé allí. Todo salió a partir de una preocupación que tiene que ver con la poca importancia que le dan al folclore literario en el nivel inicial, que es el nivel en el que yo me desempeño formando docentes. Cada vez es menos lo que se trabaja de folclore, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y lo que se vislumbra por mucha cantidad de diseños curriculares de toda la Argentina. Esto no significa, como yo lo explicaba la semana pasada a una docente de Tucumán,
que no haya algún docente que en su aula trabaje con el folclore. Por supuesto que los hay, por suerte, y muchos. Pero, pero lamentablemente no sucede a un nivel tan macro como tendría que llegar a ocurrir y queda a veces reducido a experiencias personales. Yo lo que intenté hacer con este trabajo fue también una búsqueda eh, histórica, por un lado, digamos, mi gran pasión tiene que ver con la historia de la literatura infantil. Entonces traté de rastrear, bueno, qué ha pasado a lo largo de nuestra historia con el folclore en la escuela. Cómo todo comienza a partir del centenario de la Revolución de Mayo, de una idea, de una encuesta nacional que comienza a ser trabajada a partir de 1920. Eh, Cómo se hace un trabajo titánico, faraónico, realmente, pero que después queda en el olvido, que ha retomado después por el plan quinquenal, algo que lo desconocía hasta el momento de la investigación, porque muchas veces había estudiado cuestiones vinculadas con la economía, el plan quinquenal durante la presidencia de Perón, pero nunca el impacto en el folclore y cómo el folclore era considerado una parte importante de esa nueva Argentina que se estaba pensando. ¿Y qué pasa a partir de la década del 60 con esta revalorización? Es mucho lo que se hizo en torno al folclore literario, pero lamentablemente, como te decía al comienzo, hoy es un gran olvidado. Parece que compite con el libro, en realidad no tiene que competir, tienen que estar los dos presentes en la escuela, tanto en el nivel inicial, primario, secundario, en la universidad, coexistiendo y demostrando cada uno de su lugar lo que puede hacer la creación del hombre. Pero sin embargo, esto no es tan así. Entonces, frente a esta necesidad, es que escribí este libro, que es un ensayo de corte histórico, con una antología detrás, porque consideré que no solamente sería importante abordar algunas cuestiones, diferenciar el folclore literario de lo que es la literatura folclórica, todas las proyecciones, el Martín Fierro, por ejemplo, sino que también era necesario eh, dotar a las nuevas generaciones de una compilación de distintas obras folclóricas destinadas a la primera infancia, fundamentalmente. Entonces, incluyo en mi libro, en una segunda sección, toda una parte por ejemplo, canciones de cuna, rondas infantiles, leyendas, cuentos de origen folclórico. ¿Con qué finalidad? Fundamentalmente que el docente las lea, las disfrute y que después sea un mediador cultural que las lleve al aula. Digamos, mi último objetivo en realidad tiene que ver con que cada uno de los niños de nuestro país pueda llegar a disfrutar de nuestro folclore y que cuando aparezca algún poema, de origen folclórico, alguna cuarteta, cuando de repente escuchemos a algunos de nuestros poetas, eh, la vuelvo a nombrar porque la tenemos aquí a Maribetti, una exquisita escritora, que ella con sus cuartetas, por ejemplo, con sus coplitas, se va valiendo de este folclore. Entonces, fíjense cómo cada uno de nuestros escritores, de nuestros buenos escritores, es capaz de utilizar este folclore. Pero claro, esto los niños lamentablemente lo desconocen y me parece que está en nuestro lugar como especialistas, como investigadores, tratar de generar conciencia. Entonces, este fue el objetivo del libro, reitero, saltar y jugar, andar por los aires, un nombre maravilloso, que tiene que ver obviamente con el folclore y que lleva por prólogo eh,
un escrito que hizo la doctora Juana Alciera Arancibia, y otro que hizo otra colega muy querida que es Cristina Pizarro. Entonces, realmente es un placer para mí presentar y compartir con ustedes este libro que está empezando a dar vueltas por la Argentina, porque en cada feria del libro que voy, en cada lugar del que estoy, en el que estoy participando, el libro comienza a difundirse, y me parece que este es el objetivo final, que como cualquier pieza vinculada con el folclore, que la tomen, que sea esa especie de canto rodado que va por ahí diseminándose, y que en realidad mi autoría, la compilación del libro se olvide, pero que lo que se revalorice realmente es el folclore, que tiene que estar más vivo que nunca. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Marcelo, gracias también por tus palabras, por contarnos cómo te animaste a abordar el trabajo o sea, a revalorizar el folclore literario, y bueno, por darnos el libro. Que todos los libros de los que estamos hablando están a disposición, ¿no? Sí, no sé si me permites de todos. agregar algo, una Sí, sugerencia para Marcelo, que no se constriña al nivel inicial, sino que amplíes un poco tu perspectiva a la enseñanza del folclore en todos los niveles de enseñanza, no solamente en el nivel inicial. Y fundamentalmente también que aportes algo para los escritores, porque eso es muy importante. Aquí está una verdadera investigadora del folclore, que es Alicia Origi, aquí presente, y que hizo un estudio sobre cómo trabajó María Elena Walsh el folclore para hacer su obra, que es realmente marca el antes y el después en la literatura infantil argentina. Es decir, cómo María Elena Walsh trabajó un folclore europeo y también hispanoamericano, y lo inserta en la cultura meta, es decir, en un momento dado de nuestra historia, para hacer ese trabajo. Entonces pienso que en este siglo hace falta retomar algo del folclore para hacer obras, no solamente con una perspectiva para el nivel inicial, sino obras verdaderamente literarias, ¿no? Así que, bueno, te lo dejo como sugerencia. Como sugerencia para mí, tal vez para la conformación, pensando en algún proyecto de investigación con muchos de los diplomados que tenemos presente, y que realmente le interese la temática para seguir investigando cada vez más. Así que gracias Berta por eso. Y ahora, bueno, me toca a mí entonces presentarla, para que no se presente a sí misma, a María de la Paz Pérez Calvo, que nos va a hablar sobre su último libro, el último de este sello editorial del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil, doctora Juana Alciera Arancibia, de Lilch. Así que bueno, María de la Paz. gracias, Marcelo. Gracias por presentarme, así no lo hacía yo misma, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de Entre la magia y el asombro, aportes a la nueva literatura fantástica argentina. Este es un compilado, es decir, hay varios autores, colegas que participan en esta obra. La idea del libro nació ya hace 3 años aproximadamente, junto con, en realidad más que junto, fue una invitación a quienes estaban haciendo las diplomaturas de la SADE, junto con la Universidad Villa María, y la invitación era presentar el trabajo final para la cursada, ¿no? Para recibirse tanto en las diplomaturas o en los seminarios, pero quien quisiera trabajar incluso más ese trabajo final de manera de ser publicado, bueno, esos trabajos íbamos a tenerlos en consideración para distintas publicaciones, fuera en libro o en revistas especializadas de difusión de literatura, tanto general como infantil y juvenil. Es decir, que quienes presentaran determinadas obras con este
con este fin, con el fin de ser publicado, o sea, con mucho trabajo de investigación, mucho trabajo crítico, de juicio crítico, de análisis. Bien, esos trabajos iban a ser considerados para formar parte de esto, de algunos libros o ser enviados a publicaciones. Muy bien, así fue naciendo se fueron, obviamente los trabajos fueron estudiados, analizados, corregidos, y hablo un poco en plural porque Berta Bilbao está también, digamos, es otra publicación que está en camino, que sería la parte de los adultos, literatura para adultos, y obviamente a mí me tocaba compilar lo que es la literatura infantil y juvenil. Trabajos críticos, entonces, destinados al público infantil y juvenil, es decir, trabajos destinados a mediadores, estamos hablando de ensayos, artículos comentativos, etc. En un momento determinado, si bien había mucho material, se detuvo el avance en la publicación de este libro por algo que Berta comentó al principio. Yo estaba encargada de hacer la compilación y muchos de los trabajos de excelencia que estaba recibiendo estaban analizando mi propia obra. Por una cuestión de prurito, por una cuestión de cierta vergüenza, yo dije, hay demasiados libros, o sea, demasiados artículos o estos ensayos que están analizando mis obras, esto lo comenté y me dijeron, vamos para adelante. Es decir, en este libro, entre la magia y el asombro, ahora voy a mencionar quiénes son los escritores que participan. Hay trabajos que analizan mi propia obra de la literatura fantástica. Bueno, lo comento porque el año pasado algunos de los participantes me decían, pero no sale el libro, pero no sale el libro. Y bueno, yo tenía digamos, esta cosa, ¿no? De tener que recibir, evaluar obras que trabajaban mi propia obra. Muy bien, de todas maneras, las obras, los trabajos seleccionados son excelentes, quedaron afuera algunos otros, por supuesto, pero se fueron eligiendo aquellos que trabajaron lo que competía a este libro, que es la literatura fantástica. El libro está separado en 3 apartados. Uno es de aportes, es decir, aportes, les digo exactamente, aportes teóricos a lo que es la literatura fantástica. Un segundo apartado hace ya los análisis críticos. Aquí es donde quizás entran varios de los artículos que analizan críticamente obras de mi autoría. Y el tercer apartado es un diccionario de autores de sagas épicas fantásticas argentinas. Este apartado en particular es un trabajo de investigación de los últimos 3 años, culminó un mes antes de que se publicara el libro, porque había que ponerle un punto final. Se considera que la literatura épica fantástica tiene una fecha de inicio en la Argentina, y es en el año 2000 exactamente que sale la primera obra considerada saga épica fantástica, y por ese motivo es que los autores que escriben sagas épicas, o más bien que los autores, las sagas épicas fantásticas, las obras son muy pocas en la Argentina. Autores en este diccionario, en el primer diccionario que recoge los escritores de sagas épicas fantásticas argentinas, son 32. Un número reducido, es decir, interesante además para poder estudiarlos a todos, por eso se puede además hacer un trabajo investigativo y cerrado hasta el 2023, abril del 2023, porque son los considerados los pioneros. A partir de aquí van a empezar a divulgarse tanto las obras como la cantidad de escritores. El número de autores entonces relevados es de 32, relevados en toda la Argentina, con publicaciones que llegarán a unas 96, no llegan a 100 obras.
de literatura épica fantástica. Vuelvo a decir, lo comento porque es un número interesante, es un número interesante para poder estudiar todas las obras, un número interesante para poder estudiar a todos estos autores, que, como decía, son los pioneros, son los primeros, y también es una invitación, es decir, es otro desafío. Tenemos el inicio de un género en la Argentina y estamos viendo ese inicio, ese nacimiento. La saga épica fantástica a nivel mundial podemos contarlas también por centenares, pero la Argentina, como les decía, tiene un inicio que es con la obra de Liliana Bodoc, y su primer libro salió en el año 2000. A partir de ahí empezaron lo que yo le estoy comentando, ya hay 32 autores y unas 96, 100 obras, 96 publicadas, y hay algunas que ya están próximas a publicarse, por lo que me comentaban los propios autores. Así que, como les digo, estamos viendo, wow, así, un inicio, un nacimiento. Bien, voy a comentar, les voy a leer quiénes son los que participan en esta obra de literatura fantástica. Ensayistas, colegas que estudiaron este género en particular y que, bueno, mandaron sus obras. Participan los escritores Pablo Durán, María de los Ángeles Corradi, Alejandro Nicolás García, Flavia Ivana Jaque, María Gabriela Toledo, Sergio Delía, Eva Braun, María Cristina Manenti, Viviana Carmen Tisoni y Sheila Liberato. A cada uno de ellos les quiero agradecer muchísimo que hayan aceptado ser parte de esta obra. Agradezco también a quienes trabajaron mi propia obra. Pero bueno, el libro no solamente aborda mis libros, hay muchas voces, hay muchos análisis. Les acabo de leer 10 nombres de autores que, vuelvo a decir, abordan, a ver, son aportes a lo que es la literatura fantástica que suman no una novedad, sino una vuelta de tuerca a eso que es la literatura fantástica en la Argentina. Entonces, analizan los aspectos que hacen a la literatura fantástica, critican de una manera literaria las distintas obras, ponen una mirada novedosa en lo que es el género fantástico y bueno, nos invitan de alguna manera a sumergirnos en esto que es para mí una magia o una sombra. Literatura fantástica despierta eso, despierta todo ese mundo tan ingenioso, tan creativo, ¿no? Tan maravilloso. Y es una obra que a nuestros niños y adolescentes les sigue gustando. Digo les sigue gustando porque viene gustando desde siempre, desde siempre. Y no, parece que no disminuye ese encanto. Ahora sí, quiero dar la palabra a algunos de los escritores que yo acabo de mencionar. A Pablo Durán, que hizo, bueno, le voy a dejar a él que explique un poco con qué suma a este libro, ¿no? Sus voces, sus críticas, su mirada. Pablo, te invito entonces a comentar un poco tus aportes en esta obra. Muchas gracias, María de la Paz, y buenas tardes. Y sí, quiero en primer lugar sumarme al marco que plantea María de la Paz del Calmo, pero también agradecerle a ella, al Departamento de Literatura Infantil y Juvenil, a la profesora Berta Bilbao y todo el equipo a cargo de la diplomatura en literatura infantil y juvenil de SAD y la Universidad de Villa María, porque fue en ese contexto, como decía María de la Paz, donde un poco fue enmarcándose y desarrollándose esta contribución a esto que, como dice el título del libro, entre la magia y el asombro,
en lo personal me generó mucho interés y creo que porque tiene muchas connotaciones y el título de mi contribución es acerca de lo universal y lo particular, ¿no? Desde hace tiempo que en el marco de la literatura, pero también de las infancias, me preocupa y me motiva analizar los aspectos que hacen a la literatura, la palabra y la experiencia en la infancia. Dos autores previos que me motivaron a estas reflexiones, Walter Benjamin, luego de la Primera Guerra Mundial, planteaba que la sociedad actual, en ese momento, estaba privada de experiencias. Y un poco más adelante, George Agamben plantea que para hacer o formular una teoría de la experiencia es necesario construir una teoría sobre la infancia. Entonces, un poco en este vínculo entre experiencia e infancia, creo que justamente la literatura infantil y juvenil es un elemento fundamental para construir y contribuir a esa experiencia y particularmente en contextos como el que planteaba Benjamin, pero también en nuestra realidad actual podemos estar tentados de ver la apatía o la desesperanza. Entonces, el poder analizar el contexto en el que surge la literatura fantástica y su contribución a la experiencia, me motivó a ver si este surgimiento, esta construcción de la literatura fantástica infantil, en qué medida tiene relación temporal, espacial, cultural. Y por eso es que en este capítulo lo que abordé fue comparando dos obras de dos autores en distintos momentos. Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga y la obra contemporánea Seres mitológicos argentinos de Leonardo Batista. ¿Y qué fue lo que abordo, o qué es lo que abordo en este trabajo? Fundamentalmente el origen, qué es lo que marca el inicio de estos relatos fantásticos, ¿no? ¿Cuáles los personajes, las acciones, la atmósfera en el cual objetos y personajes interactúan y dialogan, y a partir de ello analizar esto, la literatura fantástica en distintos momentos, en distintas épocas, es una réplica, una copia, y no hay nada nuevo o hay elementos propios en la cultura de cada ámbito, si bien ambas obras ocurren en el contexto de Argentina, pero son en distintos contextos, en distintos momentos. Y bueno, y la idea es jugar un poco con esas creaciones y analizar estos elementos, protagonistas y seres, pero fundamentalmente los diálogos y las preguntas que nos dejan acerca del origen de la literatura fantástica en sí, en contextos especiales y particulares, pero también porque los autores hacen referencia, y está analizado en el capítulo, acerca del origen propio. Entonces, la idea es motivar también desde esta obra y de estos autores a interrogarnos acerca no solo del origen de la literatura infantil y juvenil, desde dónde surge, sino también interrogarnos a nosotros acerca de nuestro origen. Ese un poco es el marco en el cual abordo este tema y nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Los invito también a leer ese artículo cuando puedan tener su ejemplar de Entre la magia y la sombra. Quería darle la palabra a María de los Ángeles Corradi. Gracias, María de la Paz. Buenas tardes. Hola. Bueno, ante todo me hago eco de las palabras de Pablo y les extiendo mi sincero agradecimiento a los organizadores de la diplomatura, a los docentes, eh, por la oportunidad de publicar estos trabajos que hicimos con tanto esmero y compromiso. Y también, como dijo Berta, la labor del crítico literario y del ensayista, yo considero que solo tiene valor cuando hay un genuino deslumbramiento con la obra del autor, ¿no?
Y bueno, en mi caso yo trabajo con el primer libro de la saga de Martín el Guardián, que fue escrito por María de la Paz. Y para mí como estudiante de la diplomatura fue un hallazgo este libro. Yo tengo 33 años, así que soy de la generación que creció con Harry Potter, con la obra de Rowling, de Tolkien, y encontrarnos con una obra de fantasía épica de las mismas dimensiones, pero adaptada al color local, ¿no? Al folclore local, como decía el profesor Bianchi, fue muy valioso y la verdad que, bueno, creo que algo de ese deslumbramiento es lo que traté de reflejar en este ensayo crítico de la obra de María de la Paz. Es un ensayo muy modesto que intenta dar cuenta del valor literario que tiene este libro, que no tiene nada que envidiarle a las obras de estas autoras que mencionaba recién, ¿no? Que fueron las cultoras del género a nivel internacional. Y me gustaría leerles una partecita muy, muy cortita de este ensayo, sin spoilearles de qué se trata, para que después lo puedan leer más plenamente en el libro, pero es una partecita que habla de una valoración personal de la obra de la autora. Si me permiten que lo busque, lo tengo acá. Lo tengo acá en la compu. Ya se los comparto. Sí, está bien, no hay problema. Mientras te agradezco, ya desde ahora. Gracias. No, por favor. Dice así: la saga de Martín el Guardián revela la avidez de su escritora por el consumo de obras que participan del género neofantástico. Así como el Quijote de Cervantes era un lector obsesivo de novelas de caballería, la autora de esta saga lo es de la literatura épica. Decimos esto por la maestría con la que consigue recrear el tono, la trama, los personajes y escenarios que son típicos de este estilo narrativo, pero tiene el mérito de traducirlos a nuestras propias coordenadas espaciotemporales. Martín y su familia son argentinos, viven en los años 2000, y tanto su dinámica familiar como las problemáticas que los aquejan resultan fácilmente reconocibles para cada uno de nosotros. Este personaje se nos presenta mucho más cercano que cualquier otro de nombre y procedencia extranjeros. Pero la elección cultural de su autora no actúa de ninguna manera como un condicionante para su vuelo creativo. Martín viaja en el tiempo y recorre diferentes civilizaciones y territorios. Se vincula con personajes de las más variadas procedencias y recoge lecciones que estimulan la reflexión y sed de aventura de los lectores. Obras como estas nos recuerdan que la búsqueda espiritual es inherente a la naturaleza humana, así como lo son el anhelo por el conocimiento y el deseo de experimentar el amor en todas sus formas. Reducir nuestra experiencia a lo que se puede comprobar, a los hechos fácticos que percibimos a través de la razón, equivale a empobrecerla y simplificarla. Lo extraordinario siempre encuentra un resquicio donde colarse en la realidad y de ese modo a ampliar los límites de nuestra propia percepción. Bueno, estas son las palabras que resumen mi experiencia de lectura de la obra de María de la Paz, y espero que puedan leer el ensayo y el libro completo porque no los va a decepcionar, les aseguro. Muchísimas gracias. Gracias, María de los Ángeles. Bueno, ahora voy a invitar a Alejandro García a que diga unas palabras sobre ¿Qué su... tal? Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Sí, sabía que iba a estar difícil para hablar por los que me iban a preceder. Así que pensé, digo, bueno, ponerme a hablar de lo que escribí, ya ahí ya seguramente hubiesen hablado algunos, entonces iba a estirar mucho. Digo, bueno, ¿qué es lo que pienso? ¿Por qué me encantó participar, más allá del hecho de estar en un libro de estas características?
y siempre se facilita, yo pienso que las cosas se van dando, no hay una sincronía, porque cuando empezó hablando Eduardo y citó eh, eh, los evangelios, una parte de los evangelios respecto del Martín Fierro, y siguió hablando Marcelo Bianchi Bustos del folclore, más allá de que cada vez me iba empequeñeciendo más por escucharlos a ellos y decir, bueno, yo tengo que hablar atrás de todos ustedes. Me facilitó el hecho, me recordó a la Biblia, y pensaba esa parte del Génesis, y la busqué, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque cuando me tocó ser invitado entre la magia y el asombro, pensé dos cosas. En primer lugar, lo interesante me resultaba el título, porque de entrada nomás pensé, bueno, entre la magia y el asombro no solamente están los chicos, la infancia, sino que un poco estamos permanentemente todos, ¿no? A lo largo de nuestra vida y por distintas situaciones. Enseguida, y es una tendencia, es casi una especie de vicio ir a buscar etimológicamente las palabras, ¿no? Y sabemos que la magia es lo que uno es capaz de o tiene la capacidad de, y que también está vinculada sobre lo que los orientales creían era la maya o la ilusión, ¿no? La ilusión es un poco lo que vivimos todos los días, incluso lo que es la ciencia. O sea que el mago era un poco el que era capaz de obrar y mover esa malla o esa ilusión, es decir, de generar cambios, que hoy son los que genera también, por supuesto, la ciencia, sobre la realidad. Y más interesante me resultó ahí aún el tema del asombro, porque si bien uno entiende que es la sorpresa por algo, en realidad es el hecho de ir hacia la sombra, es decir, una oscuridad, algo que nos provoca como una cierta paralización y demás, que es lo que por lo general tiene el niño que va creciendo, y lo que hoy tenemos me parece a mí un poco como sociedad. Es decir, lo primero que pensé cuando propuso Paz participar de este libro es qué interesante es y qué útil resulta hoy, cuando, por lo menos es mi sensación, no es mi parecer, están tan cortados, y lo unía a lo que decía Marcelo de la falta de trabajo sobre el folclore y demás, los lazos entre lo que verdaderamente la literatura infantil y juvenil tenía como finalidad, y sobre todo lo anterior, ¿no? A nuestra época, porque más allá de que este libro sean aportes a la nueva literatura fantástica, yo creo que son aportes a la literatura fantástica. Que coyunturalmente tenga literatura fantástica nueva es solo una cuestión de coyuntura, el contenido es mucho más profundo. Entonces decía, qué interesante es, porque recordé un koan que los budistas zen suelen darles como ejercicio a los discípulos, donde el discípulo le pregunta al maestro si el Buda tiene la naturaleza del perro, perdón, si el perro tiene la naturaleza de Buda, y el maestro responde mu. Esa es su respuesta. Sabemos que no tienen respuesta lógica, no vamos a encontrar nada lógica, pero ese pedacito, esa raíz mu, está presente tanto en el misterio como en la palabra mito. Y en realidad lo que quiere expresar es lo que es en realidad el mito, que es estar callado, es decir, no poder expresar lo que es inexpresable. El mito en realidad era eso, era una forma simbólica de expresar todo aquello que no podía ser expresado. Después fue derivando en un relato más o menos incongruente, en el peor de los casos para muchos, y en otros algunas interpretaciones de otro tipo y demás, que son los que lo toman con mayor, quizás podemos llamarle respeto y demás. Pero los cuentos infantiles, los relatos infantiles, los relatos fantásticos, son esos, son herederos del mito. El folclore es heredero del mito, la fábula es heredera del mito, la leyenda es heredera del mito. Y yo pienso que el hecho de desconocer eso, y por eso quería dar toda esta vuelta para llegar al punto, es lo que precisamente nos tiene bastante complicado a la hora de transferir estos conocimientos, o sea, el para qué es importante. ¿Para qué es importante leer cuentos folclóricos? ¿Para qué es importante leer mitología? ¿Para qué es importante leer cuentos infantiles? Precisamente, más allá de todo lo formal que podamos estudiar y que está fantástico, era la conexión con eso inexpresable, con eso sagrado de lo que hablaba la compañera que me precedió en la palabra,
que es esa conexión con la interpretación de lo que está por encima de nosotros mismos. Es decir, no solamente la formación del yo, en la cual el chico tiene que explorar indefectiblemente en su oscuridad, sino la formación del yo respecto de algo superior, que puede ser el cuerpo social o lo que fuera. Y como eso yo siento, más allá que pienso, siento que es una de las dificultades que tenemos hoy día, es por lo cual considero que este libro es fundamental, porque precisamente, entre otras cosas, da las herramientas o algunas herramientas para esa profundidad de interpretación, además de todas las otras herramientas que, si bien muchas son vistas hoy día como formación en el nivel inicial y demás, no están complementadas por el resto. Y es lo que hace que muchas veces los chicos y muchos grandes se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Para qué leo? ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante la literatura? ¿Por qué es importante el arte? ¿Por qué son importantes los cuentos infantiles? Bueno, por esto precisamente, porque contienen todo lo que no es posible expresarse de otro modo, sino mediante esta clase de símbolos. Entonces, a mí es lo que me resulta interesante hablar, más allá de que sea lo que abordé en los dos ensayos que están en la obra, y me pareció un aporte que podía ser interesante de dar para darle el valor que tiene no solo a este libro, sino a los otros dos que precedieron, porque creo que todo está relacionado, ¿no? Y que hace al contenido que se les da a los jóvenes y a los niños. Así que eso pasa un poco lo que tenía ganas de decir sobre el libro en Gracias. particular, más allá de lo que aporté. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Lo que yo no hice anteriormente, sí, te aplauden, voy a leer un poco, voy a leer los títulos de los artículos que fueron mencionados. Mundos fantásticos entre lo universal y lo propio es el título del capítulo de Pablo Durán. María de los Ángeles Corradi publica La literatura neofantástica, análisis de la obra Martín el Guardián. La aventura comienza en Suma. Alejandro Nicolás García escribió Irulana y el Ogronte, niñez y conquista del instinto, que la fuerza nos acompañe. Y tiene un segundo artículo, Conócete a ti mismo, de Profundis, análisis crítico de la caracol y los sortilegios, Nouvelle de Emil García Cabot. Ahora voy a invitar a hablar a Flavia Jaque, que con su obra, a ver, Flavia. El camino del héroe en Martín el Guardián, de María de la Paz Pérez Calvo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo Hola, les va? Me siento muy honrada de participar en esta reunión con personas tan relevantes e importantes dentro de la literatura infantil. Y también me siento realmente muy honrada y les confieso que en un momento me dio esta vergüenza cuando dijeron que iban a publicar lo que había escrito, porque dije, no es para tanto. Eh, y me siento, bueno, muy honrada de que un producto que escribí con mucho cariño sea parte de esta publicación. Y bueno, ¿y cómo nació la idea de hablar sobre el camino del héroe? En realidad yo iba a escribir en la diplomatura como trabajo final sobre Socorro Mamá Momia, que me encantó, porque también quiero decir que estaba entre los dos. Yo mandé dos trabajos, no sé si se acuerda María de la Paz, porque estaba con la duda, porque me pareció, en el caso de Socorro Mamá Momia, que no está en la obra ahí publicado, pero el hecho de la risa, del juego, del chiste, o sea, yo cuando leí esa obra me sentí una niña y me divertía por todos aquellos giros que aparecían en el texto. Pero de repente vi la tapa de Martín el Guardián y me ocurrió que me pasó lo mismo con Los Días del Venado. La curiosidad, digo, ¿de qué tratará? ¿De qué tratará? Y no me dejaba dormir y aparecía la imagen, y aparecía la imagen hasta que, bueno, lo pude conseguir en una librería que queda a cerca de unos 200 kilómetros de la ciudad donde yo vivo. Yo soy de Malargüe, Mendoza, al sur de la provincia,
tenemos una librería, pero no trae libros a pedido, no son como las librerías de las grandes ciudades como Mendoza Capital o Córdoba, Buenos Aires, es muy pequeña. Y bueno, conseguí el libro, llegó justo, y digo, ¿y qué voy a analizar? Porque lo leí y lo devoré, porque lo leí como si fuese una niña, descubriendo las aventuras de este pequeño que podía analizarlo de distintos aspectos. Pensé en un momento la novela de aprendizaje, porque también es un recorrido, un crecimiento de este personaje a través de la obra, pero dije, voy a quedarme corta porque me faltan las otras, las otras obras, y no llegaba. Y con mis alumnos, yo soy profesora, estaba trabajando el camino del héroe en los mitos. Y yo dije, pero caramba, si estoy, ¿por qué no aprovecho esto? Así que desde esa perspectiva lo analicé a este personaje, cómo va creciendo, eh, cómo desde ser un niño común, sin sobresalir por encima de los demás, llega a cumplir un papel importantísimo dentro de la historia de la humanidad en definitiva. Así que bueno, desde esa perspectiva lo quise analizar humildemente. Como les digo, no pensé que llegase a publicar, salir publicado en algún texto, pero bueno, espero que mi aporte sirva a otros y tengo como proyecto personal poder leer toda la obra. Comento María de la Paz que no he conseguido el libro 2, conseguí el 3, me ha quedado el bache. Para poder tener toda la perspectiva de la obra y el crecimiento de este personaje y de ese camino, porque es un camino que en la primera parte no está concluso, sino que continúa en las siguientes y con nuevas aventuras, nuevos obstáculos, compañeros. Y también creo que es importante esta obra para analizarlo desde el punto de vista de los valores. Es decir, que creo que Martina el Guardián se puede analizar desde distintas perspectivas, buscando distintos temas, y que para mí es por ahora inagotable, es decir, me abre la cabeza para escribir un montón de cosas. Ya cuando tenga algo un poquito más cerrado, te lo voy a enviar, María de la Paz, para que lo veas. Y bueno, quiero agradecerte por tu obra. Yo lo he compartido con algunos de mis sobrinitos. Mis hijas así han leído El Socorro Mamá Mumia, son grandecitas, pero les ha fascinado. Lo he compartido con mis sobrinos también para que lo conozcan, porque creo que tiene que tener mayor difusión, que se tendría que publicar más. Por esto que te decía, que me costó muchísimo encontrar un ejemplar. El de la primera obra. Y el segundo no lo conseguí. Me dijeron, está agotado. Así que bueno, espero eso, que esta obra también sea como una especie de impulso, de motor, para que las editoriales o también otras casas de estudios empiecen a estudiar tu obra y se haga una nueva publicación. Gracias, Flavia. Gracias por tu palabra y por tu apreciación. Y hago un comentario que el trabajo de Flavia al abordar el camino del héroe era, digamos, a ver, es el análisis de una obra, pero sirve para encontrar los elementos para ver el camino del héroe en todas las obras de literatura fantástica, o en todas las obras, me diría Alejandro, pero sí, en literatura fantástica es mucho más evidente. Es decir, no solamente porque haya analizado mi obra o este libro en particular, sino porque tomó una temática que es aplicable a todas las obras y la manera de abordarlo, bueno, pues se puede hacer la traspolación inmediata a distintas obras. Muchísimas gracias, Flavia. Bueno, voy a darle la Quiero palabra. agregar algo para Sí, Flavia, sí. que está preocupada por la difusión. Bueno, como difusión, este libro va a formar parte de la futura licenciatura que estamos armando. Así que forma parte de la bibliografía ya. Muy bien, Así muy que bien, María de la excelente. Paz ya tiene que incorporar en la bibliografía este libro. Y además tiene que sacar ahora una segunda parte. Es decir, que no termine acá el proyecto. El proyecto va a continuar con una segunda parte.
Siempre tenemos proyectos, siempre tenemos ideas, Berta. Seguro que sí. Siempre hay unas segundas partes y siempre esperamos que sean mejores que las primeras. Claro que sí. Bueno, le quería dar la palabra a Sergio Delía. Y Sergio, Hola, ¿qué tal? hola, dame un segundo que leo el título de tu ensayo. Conociendo a Juana Alcira Arancibia a través de los ojos de Tina, la gata niña. Sergio, Bueno, bienvenido. Qué suerte que podés muchas estar con gracias. nosotros. Sí, tuve un traspié pero bueno, llegué a tiempo, llegué a tiempo. No me lo quería perder, así que acá estamos, porque estoy más que agradecido de la convocatoria y asombrado también, entre el asombro y la magia. Porque bueno, también me tocó, estando en la diplomatura, conocer a grandes exponentes de la docencia y además tener la fortuna y la desgracia, porque a veces también, ¿no? Como le pasa a los héroes, tienen una fortuna, una desgracia, se les devuelve desgracia, de tener compañeros y colegas talentosos. Entonces, porque confieso que he pasado y cambiado muchas veces de qué era lo que iba a hacer como trabajos finales, porque bueno, también me descubría a las obras de María de la Paz y me atraparon todas. Yo tuve la suerte de tener los 5 libros de Martina de Guardián que me apasionaron y los leí más rápido que Harry Potter. Eh, y también a Mamá Momia, la obra de Mamá Momia. Así que fueron también una de las opciones que yo quería trabajar, pero teniendo esta fortuna o desgracia de tener colegas tan talentosos, dije que ya sabía y habían expuesto que iban a trabajar eso, dije, ¿cómo puedo hacer para meterme y poder primero aprobar y después, ¿por qué no? No digo destacar, pero por ahí aportar algo desde otro lado, porque sabía que iban a escribir muy bien y entonces decidí ir por otro lado. Y bueno, rindió sus frutos, porque acá estoy igual con asombro y decidí elegir a la obra de Juana Alcira porque vemos cómo a través de lo que es digamos, la fantasía se puede también conocer un autor o parte de su autobiografía. Porque por ahí con lo fantástico uno muchas veces se identifica, pero trata de buscar lo plausible, ¿no? Y dentro de lo plausible uno compra lo fantástico y compra toda la obra en sí como para poder identificarse. Pero digo, ver desde otro lado cómo lo fantástico también puede estar en lo cotidiano, desde otra mirada que maravillosamente la autora nos da a conocer parte de su vida a través de la voz de una gata, ¿no? De una gata donde incluso utiliza en la obra como un diario donde vas poniendo lo que va sucediendo en la vida de la gata, pero también de la autora y de la familia. Y ante eventos fortuitos uno se puede dar a entender o conocer situaciones de la familia o de la propia vida de la autora que por ahí no lo hubiera manifestado porque implican digamos, revelar partes íntimas también de su familia, pero que a través de la gata se lo permite y como si fuera la voz de la gata niña, como la llama, se permite dar hasta mensajes hacia su propia familia, ¿no? Y bueno, nada, es apasionante la obra y recomiendo que la lean porque, nada, como digo, a veces a través de lo fantástico se puede conocer los autores y tan, digamos, respetables y talentosos que tenemos acá en Argentina. Y bueno, Arancibia ha fallecido, pero queda su obra y queda la obra de la gata niña y su voz que nos relata no solo el diario de Tina, como la llama, sino también de la autora. Así que espero poder, aunque sea mínimamente, haber aportado un granito de arena desde este lado. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, también quiero agregar que en esta reunión está presente Teresa Palazzo Conti, muy amiga de Juanita Arancibia y que seguramente conoció a la gata Tina. Así que todos muy emocionados de que hayas tomado ese libro, que es realmente autobiográfico
Y a través de la gata también no solamente cuenta los pormenores de la familia, sino que también eh, eh, parte de la intención de formar a las futuras generaciones, porque cuenta que Juanita Arancibia era una persona humilde, una persona que tuvo que estudiar muchísimo para llegar a lo que fue, y tuvo que en otro idioma, inclusive cambiando su país, se fue a Estados Unidos, es decir, todos esos cambios que influyeron en su vida, pero que logró formar el Instituto Literario y Cultural Hispánico, que realmente fue un semillero de autores que fueron conocidos a través de la revista Alba de América. Así que gracias por haber tomado esa obra, Sergio Delía. Muchas gracias. Bueno, tenemos 3 exponentes más. Eva Braun, y luego quiero escuchar a Viviana Tisoni, me parece que estaba, y Cristina Manenti. Eva, empezamos con vos. Hola, bueno, no estaba preparado que yo hable. Te Me estoy sorprendí. invitando ahora. Qué raro. Bueno, súper agradecida ante todo. Yo hice las 2 diplomaturas y la verdad que nada, me fui muy emocionada y cada vez que puedo a alguien recomendarle que haga las diplomaturas, lo empujo a que vaya y se anote porque me parece que es buenísimo, que te abren la cabeza y empezás a pensar desde otra manera. Y la que más disfruté fue la de literatura infantil, sobre todo porque la hicimos en pandemia y bueno, era una situación rara para todos y una posibilidad de darle más tiempo. Y, y nada, me fui llena de nuevos escritores que no conocía, que empecé a conocer la Argentina de algún modo. Creo que mi literatura estaba rara, porque había como, mi literatura infantil era como lo ya conocido, y dije, ay, me perdí un montón de cosas, pero por suerte de grande las pude recuperar y descubrí un montón de escritores argentinos que me pareció fantástico. Y qué lindo ser lector. Me fui con esa sensación, qué lindo que es ser lector. Cómo uno lo disfruta y cómo puede hacerse de nuevos mundos y cuánta gente lamentablemente no sabe que puede con un libro viajar sin hacer check-in y sacar un pasaporte, ¿no? Mi experiencia, yo escribí sobre Martín el Guardián. Antes había leído La larga calle del barrio, estoy viviendo con el título, de María La Paz. Empecé a disfrutarla como escritora. Cuando leí Martín el Guardián, me di cuenta que viajé de la mano de Martín, que iba en el tren y no me importaba nada, que estaba el tren lleno, yo seguía leyendo y me sentía una nena, me sentía como, no me importa nada, o sea, el tren a las 8 de la mañana me aplastaban y yo seguía con mi libro ahí y dije, esto es pasión, esto es cuando algo te atrapa. Y nada, dije, bueno, va a ser el libro con el que voy a hacer el trabajo final. Y lo disfruté un montón. También disfruté un montón que la diplomatura me llevó a descubrir ciertos lugares que nunca había descubierto. Por ejemplo, cuando hicimos todo lo de las sagas, yo jamás había leído una saga. Y en un mes y medio leí toda una saga por hacer el trabajo. Y el trabajo no implicaba leer toda la saga. Decía, elija, no vulgo. Pero es esa pasión con la que todos los docentes, que súper agradecida, transmiten, que uno quiere dar lo mejor y un poquito más. Y yo me descubrí buscando por toda la capital los 7 libros de Narnia, porque había elegido esa saga, y leyéndolos y llegando a tiempo a hacer el trabajo, pero con los 7 libros. Y yo decía, no puede ser. Pero bueno, es eso, es la pasión y súper agradecida por la pasión que le ponen y por todo lo que hacen los docentes de la diplomatura. La verdad que es un material y es algo, un regalo hermoso. Gracias, Eva, muchísimas gracias. Pues esas palabras, bueno, las de todos, ¿no? Nos impulsan a seguir.
y a seguir poniendo toda esta pasión. Hay muchos profesores presentes aquí y muchos, casi todos, pasamos por las diplomaturas y sentaditos como alumnos y terminamos dando clases. Gracias, Eva. Bueno, Cristina y luego Viviana, ¿sí? Cristina Manenti, ¿querés decir algunas palabras? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes y felicitaciones a todos, a la señora Berta por su premio y a todos los que han presentado libros en este momento. En cuanto a esto que es lo que tengo que hablar, yo les quiero decir que, bueno, me sorprendí mucho que mi texto haya sido incorporado a este compendio. Te agradezco, María de la Paz, que me hayas seleccionado. Y bueno, en cuanto al motivo, mi texto se llama Pensar al lector desde la literatura fantástica infantil y juvenil. Desconectado atrás. Qué bien. Sí, en realidad yo primero hice un trabajo sobre Socorro Mamá Momia, que fue el análisis primero que hice, y en segundo término, como trabajo final, trabajé el lector que lee un libro sobre literatura fantástica, un lector infantil. El tema que yo me planteaba era cómo podía ser que un niño pudiera comprender una civilización, un mundo, un aspecto del mundo que todavía por su edad no lo conocía. Esa fue mi inquietud cuando yo leí Socorro Mamá Momia, y por eso me puse un poco a investigar sobre el tema. Bueno, me gustó hacerlo, me gustó mucho, me encanta hacer los trabajos prácticos, así que porque aprendo mucho, me lleva a buscar otros autores, a leer autores que a lo mejor no había nunca tenido relación. Bueno, en cuanto al texto, yo veo una similitud con la pregunta que se hace Nicolás, porque voy a leer un poquito de mi trabajo. Yo me planteé lo siguiente, que el texto literario infantil es el primero que se comunica con el niño, es el primer mediador que tiene el niño con la literatura. Entonces, de ahí viene mi respuesta a eso, cómo se hace. La conclusión, bueno, ustedes leerán después el texto, recurrí a algunos autores que me dieron la respuesta justa y la pregunta justa que yo necesitaba para hacerlo. Uno de ellos fue Umberto Eco, que Umberto Eco, le voy a leer, ¿sí? Él dice que el niño puede tener una lectura inocente, o bien una lectura más compleja cuando lo puede llegar a entender a través de un mediador. Más o menos esa sería la respuesta. Entonces, da esas dos posibilidades, de la lectura inocente sin comprender demasiado, sin tener las competencias, o si no, ya adquiriendo las competencias lectoras, comprendiendo el texto. Bueno, eso me llevó, me gustó mucho encontrar estas respuestas en los autores para poder explicarme yo también el tema del lector, del niño lector ante la literatura infantil. Bueno, no sé si es suficiente, pero yo quiero que sepan que estoy muy contenta con que me hayan elegido para estar en ese compendio. Merecido. Gracias, Y te Cristina. agradezco mucho, María de la Paz, todo lo que has hecho por nosotros. He aprendido muchísimas cosas que me han hecho de mucho bien a mí. Yo escribo y me sirven de apoyo, de aporte. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por tu aporte. Y bueno, no, merecido. Si están en el libro, había muchos trabajos, evidentemente, pero bueno, fuimos eligiendo los mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Viviana Tisoni. Y con ella vamos terminando. Viviana, leo tu título. La narrativa fantástica infantil, requisitos esenciales. Hola, ¿qué tal? Hola, Viviana. Hola a todos.
Bueno, ante todo quiero agradecer a todos los que conformaron la diplomatura, a todo el equipo de profesores. Me gustó mucho hacerla, tanto la diplomatura de SADE como la revalidación. Y escuché que hay un proyecto, una licenciatura, así que bueno, me gustaría tener la posibilidad, ¿no? No sé cómo se implementará. Bueno, el trabajo mío consistió en hacer, digamos, tomar las características esenciales de la narrativa fantástica infantil y refiriéndome en particular al Socorro Mamá Momia, la novela infantil de literatura fantástica. Y bueno, la leí, me encantó, la elegí para el trabajo final. O sea que aplico las características más importantes de la literatura fantástica a la novela. Hablo también de los requisitos esenciales, de la estructura narrativa, de los requisitos esenciales que no deben faltar en la narrativa infantil y están presentes en la novela de manera muy original y encantadora. También la importancia del humor, ¿no? Esencial en la literatura para chicos, las características de poeticidad que están presentes en la narración, y bueno, y en particular también los valores, el tema de los valores. Y quisiera leer, si me permiten, la conclusión final, que bueno, es breve para concluir. Dice así: la literatura fantástica es capaz de construir una realidad consistente y más intensa que cualquier tratado científico. Desde los primeros juegos infantiles, como jugar con muñecas o a policías y ladrones, construimos mundos de ficción y les damos consistencia para que sean verosímiles. Los mundos de ficción que encontramos en la literatura fantástica no son superficiales ni insignificantes, al contrario, son decisivos para relacionarnos con nuestro entorno, dar sentido al mundo y hacer frente a todo aquello que no entendemos, pero incluso nos da miedo. La literatura fantástica llama la atención de los niños con más intensidad que la literatura realista, algo que puede resultar de mucha utilidad a la hora de motivar el gusto por la lectura y disfrutar del resto de sus ventajas. La literatura fantástica es muy significativa para el desarrollo cognitivo de los niños. Contribuye a incentivar la creatividad y la imaginación y facilita la inmersión de los más pequeños en el maravilloso mundo de la literatura. Con respecto al humor, al igual que el juego, permite al niño recrear la realidad para conocerla. Lo ayuda a enfrentarse con el error, con la diferencia, con lo dramático y cruel que puede haber en la vida, en el anhelo de abrir otros y mejores mundos posibles. Socorro Mamá Momia combina de manera original y con excelencia literaria ambas cualidades, fantasía y humor, con el agregado de abundantes recursos para el disfrute poético del pequeño lector. Bueno, muchas gracias. Un cariño grande para todos. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias. Una Bueno, última preguntita, si es posible. sí, claro que sí. ¿Cómo podemos adquirir algún ejemplar? Los ejemplares, bueno, A los que vamos vivimos lejos. a los que viven lejos, van a tener que pedirlos, van a tener que pedírmelos a mí. En principio tengo yo ejemplares, Berta va a tener también algunos, pero bueno, yo tengo los ejemplares. Bueno, Así a quien le interese, Entre la magia y el asombro, o los otros, tenemos Jugar y Saltar, claro, y también pídamelos a mí, a ver, el tema de la distribución, saben que es complejo, entonces el libro del Martín Fierro, lo mismo, y yo me comunico con Marcelo, me comunico con Eduardo Cormi, que son los creadores de ese libro, los autores, y el del folclore literario, lo mismo. Si se comunican conmigo, se los hacemos llegar. Es el libro de Marcelo Bianchi Bustos. bueno. Una cosa, María de la Paz, creo que a los autores les tenemos que regalar un ejemplar por ser los autores. Sí, deberíamos.
Eso, sí, la Les verdad vamos que a sí, regalar me un parece ejemplar a los bien. autores. Sí, es Además, algo después tenemos que pensar que los libros son para los estudiantes que vengan a la próxima diplomatura. Es decir, tienen exacto. que comprar ellos. Sí, los artículos, los 3 libros van a estar a disposición o van a ser de lectura obligatoria a partir del año que viene. Así que sus artículos van a ser leídos y usados como material de estudio. Y Y bueno, por otra parte, María Berta, de la sí. Paz, quiero decirles que, bueno, se comprometan para que tengas un equipo formado ya son formados para darles nuevas tareas. Sí, muy bien. Gracias por decirlo vos, Berta, así yo no me quedo tan comprometida. Pero por supuesto, pero van a ser comprometerlos a nuevas tareas y darles nuevos desafíos y nuevos retos, ¿sí? Y muchas aventuras literarias. Así que sí, se suman y vamos a seguir sumando nuevas voces, escritores críticos, interesados y apasionados. Así como a ustedes les gustó, bueno, están todos convocados para transmitir su pasión. Y bueno, vamos a ir dando cierre entonces a este acto de No sé si presentación. alguien querrá opinar o querrá No decir sé si algo alguien más acerca me de esta reunión. quedó. Claro. ¿Alguna palabra? ¿Algún comentario? Sé que estuvieron poniendo en el chat, pero no. Parece que no. Bueno, pero seguimos todos en contacto. Ahí Muchísimas está gracias. Graciela, creo que quiere hablar, Graciela Barrero. Ah, ajá. Ay, no le veo la manito porque está sobre el fondo blanco. No sé si es manito o dedito. No, bueno, Sí. buenas noches a todos. Graciela. Gracias por la invitación. No, en realidad estaba saludando, no era mi mano en Eso. alto. Pero bueno, me pareció muy útil, muy clarificador a raíz de que en este momento soy diplomanda o diplonauta. Entonces, imagino que hacia fin de año tendré yo también mi tarea y por lo tanto las cosas que he escuchado de algún modo alimentan al trabajo que tendré que hacer. Así que me parece que haberme sumado fue de utilidad y agradezco la invitación. Buenas noches. Gracias por haber Gracias. estado, Graciela. Y gracias a todos por habernos acompañado en esta tarde. Yo quiero agradecer a toda esta invitación, así brevemente, y bueno, y me he sentido muy cómoda en este momento porque la literatura fantástica no quedó en lo sobrenatural, no quedó, ¿verdad?, en lo que puede ser el texto donde lo verosímil puede ser, formar parte de lo cotidiano, sino que ha ido avanzando. Ustedes han hablado de una épica, ¿verdad?, de la literatura de lo fantástico. Entonces me parece interesante que en el género de la saga también se haya visto todos estos elementos que también forman parte de la literatura infantil, ¿no? Y que el niño se asombra, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Esta cuestión del asombro que viene de la filosofía de los griegos, ¿verdad? Se mezcla con esta magia. Y a mí me parece que en esa mímesis, en esa fusión, está mucho más enfatizada la cuestión de lo mágico de la literatura fantástica y de aquello que había leído en algún momento yo hace años, ¿verdad? En el secundario, cuando salió aquel libro de Capeluz, Antología de la Literatura Fantástica Argentina, donde no solo estaba el maestro Borges, sino también estaba Julio Cortázar. Entonces, bueno, ver que a lo largo el género ha ido evolucionando y de qué manera. Así que la literatura infantil se va filtrando y a mí me parece muy interesante ese camino y ese itinerario que va siguiendo. Gracias por sus libros, bueno, tanto a vos, María de la Paz, que lo tengo que tener, y bueno, y también a los Gracias, que Ángeles. participaron del mismo y a los otros textos los felicito, al profesor Marcelo y también a Eduardo Koenig. Gracias. Gracias, María de los Ángeles. Bueno, con esto entonces nos vamos despidiendo, vamos cerrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto.
Felicitaciones a todos los autores. Gracias, Maribel. Sí, felicitaciones Gracias. a todos los autores. Felicitaciones. Gracias. A Buenas seguir noches, escribiendo. suerte. Buenas Buenas noches. noches.